Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión es con un escritor, él es Josué Barrera. José, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar contigo. Gracias a ti, porque bueno, yo estaba por ahí, le decía a Josué en la semana, leyendo un libro de estas veces que vas bueno, fui a hacer una cápsula al Museo del Estanquillo y ahí en Educal hay una librería y me encontré este libro que es uno de los otros y pues bueno, estos libros del Fondo Editorial Tierra Adentro, que ahorita tienen descuento para hacer de una vez el comercial, y estaba este libro de 9 cuentos de Josué y me dice que por ahí estaba un poco perdido, ¿verdad, Josué? Sí, fíjate, ese libro es muy curioso porque fue es el libro que más me gusta de los que he publicado. Es del que más me costó trabajo escribir, se puede decir. Y sin embargo, salió en el 2014, 14, si mal ajá. no recuerdo, y lo presenté creo que una vez nada más, una o dos veces, o sea, no pasó de tres veces. Y bueno, si quieres ahorita te platico un poco la historia, pero es un libro, te digo, muy querido, que respeto mucho porque me costó mucho trabajo y no se presentó, no circuló como debiera ser, creo yo, ¿no? Y por eso me alegra que alguien pues, lo haya leído ahorita, ¿no? Ya casi, bueno, 8 años después de que se publicó. Mira, y aparte es un libro, y ahorita me dices por qué dices que te costó trabajo, puesto que son temas tan actuales, por eso te iba a decir, un libro, pues yo creo que atemporal, porque dices, como dicen ahora, ¿no? Leas en el tiempo que se lea, son temas tan actuales, tú tratas el tema de la violencia, la inseguridad y este tipo de cosas que fíjate que ya desde el 2014, pero tú desde que lo vienes pensando y organizando, pues ya existía y esto aún no ha cambiado. ¿Qué tan difícil si estas escenas las ves a diario, en los noticieros, en la calle, cuando platicas? De todas las formas en que te enteras, siempre hay alguien que dice, me asaltaron, por ahí conozco a alguien que secuestraron. Cosas como de este tipo que están en los cuentos, pues existen siempre. Sí, pues mira, la historia de ese libro es que mi familia es de un pueblo de la frontera de Tamaulipas que se llama Los Guerra, que aparece ahí en el libro. Por supuesto. Es un pueblo muy chico que a raíz de la violencia del 2010, más o menos, bueno, es un pueblo donde siempre ha habido narcotráfico, ¿no? Porque está a orilla del río Bravo. Entonces siempre ha habido drogas, siempre se ha conocido quién es el que está ahí metido en esos negocios. Sin embargo, a partir del 2010, pues se desata esta violencia que todos ya conocemos, que se le atribuye a la guerra contra el narco, y mucha gente, mi familia, por ejemplo, primos, tíos, empiezan a salir del pueblo, y ahorita es un pueblo abandonado, es un pueblo que del 100% de la población que vivía en el 2000, por ejemplo, ahorita ha de vivir, no sé, creo que el 10%, el 15%. O sea, es un pueblo que te da tristeza porque, bueno, pues uno vivió ahí sus años de niñez y recuerda mucho a los abuelos, a los primos, jugando a los patios grandes, como un pueblo. Sin embargo, ahorita lo recorres y es un pueblo con casas abandonadas y cada casa tiene un perro, ¿no? O sea, y es un pueblo de perros, como quien dice, es un pueblo que bueno, y ahorita todavía sigue la violencia y siguen los grupos delictivos ahí. Y mi objetivo es que estas historias o la historia de este pueblo, pues no quedara olvidado. Como es un pueblo muy pequeño y es un pueblo que está a la sombra de Ciudad Mier, que es un poco más grande, está a la sombra de Reynosa, de Matamoros, de otras ciudades más grandes de Tamaulipas. Pues un pueblo que no se le reconoce. Entonces, mi objetivo era rescatar esas historias que yo escuché con amigos, con familiares de ese lugar, y obviamente empecé a escribir basándome en ello, pero poco a poco algunas historias pues le metí algo de ficción, le cambié algunas cosas, pero se puede decir que la gran mayoría sí sucedió, y mi objetivo era eso, era escribir esas historias de ese pueblo
para que no se quedara en el olvido, porque seguramente va a ser un pueblo que ya no va a volver a lo que fue, Exacto. y es un pueblo lleno de éxodo. Mucha gente se fue a Estados Unidos o a Monterrey o a otras ciudades, y, y mi objetivo, te digo, fue ese, pero también escribir para que no se olvide, escribir Claro. para el futuro. Tú me has de entender, tú que a ti que te gusta mucho la historia, mi objetivo es escribir para el futuro, pero pensando que ese texto o pensándolo que pudiera ser un texto histórico, Exacto. ¿no? Y eso no le resta actualidad, como tú dices. O sea, después de varios años, pues seguimos, no sé si peor o igual, pero seguimos, vimos en un país sumergido totalmente en la violencia en todos los sentidos. Exacto, seguimos igual. Tú Josué, bueno, después, ahorita estás en Sonora y ahorita nos platicarás, pero tú eras de estos niños que se subía a la torre de la iglesia y veía, pues, la ciudad, el lugar desde esa altura. Sí, sí, enfrente de la casa de mi abuela hay Sí. una iglesia, así como lo describo ahí en un cuento, y parte de las travesuras, pues era, o de los retos que nos decíamos haciendo los primos, oye, para que no te subes a la torre de la iglesia y tocas la campana, ¿no? Pues era un tabú, pues obviamente, digo, nadie podía hacer eso. Y de repente lo hicimos, ¿no? A las 12 de la noche tocar la campana y pues fue la mayor travesura. Exacto. Y en ese cuento eh, me imaginé, bueno, son dos niños que hacen eso, pero, pero hay otro cuento, el que cierra el libro, en donde yo me imaginé subiéndome a ese, digamos, a esa torre que es de las más altas del pueblo, Ajá. viendo el lugar, pero pensándolo en un futuro, cuando el lugar ya no existe, ¿no? Entonces, es un papá que le cuenta al hijo, mira, por allá estaba la casa de la tía fulanita, por allá íbamos a jugar, por allá. Entonces, es reconstruir un lugar que no, pues que ya no existe por motivo de la delincuencia. Estabas en Eh, medio de la nada. sí, exactamente. Y es una forma de, pues encontré ese narrador, Sí. ¿no? Que le cuenta a su hijo que fue un narrador testigo, pero está añorando a tal punto que ya no recuerda el nombre del pueblo. O sea, ¿Qué te pasó iba a tantos decir? años que ya no existe el lugar, no Exacto. existen las casas, no existe nada. ¿Y cómo se llamaba? Híjole, pues se llamaba, también Ahorita se le olvidó. recuerdo, Sí, ahorita recuerdo, decía, y pues se acabó el cuento y no recordó, pero a lo mejor también porque lo llevó a su interior a no quererlo recordar. también, esa es otra posible explicación. Mm, Ahí siempre recuerdo esa frase, ¿no? De que ¿cómo dice? Los mejores lugares donde has sido feliz, no Sí, debieras volver, ¿no? exacto. Y para mí Los Guerra es un lugar así, un lugar donde regresé hace año y medio, o hace 2 años, no, antes de la pandemia, hace como 3 años, Ajá, y, y pues siempre voy a estos lugares y digo, no, pues ¿para qué vuelvo? O sea, ya no es lo mismo, no va a ser lo mismo, y es natural el cambio, ¿no? Yo sé, pero sí te mueve mucho, ¿no? claro, claro, claro. Y creo que a todos nos pasa, creo yo, ¿no? A todos, digo, en mi caso, pues es un pueblo en la frontera que tiene esas características, pero pues también a mucha gente que no es no es de una familia de pueblo, Ajá, quizá en la misma ciudad, pues las colonias ya no son las mismas, las exacto, tienditas que ya se están extinguiendo, exacto. etcétera, ¿no? Los amigos no son los mismos, los juegos ya no son los mismos, ¿no? Las salidas, las idas, Sí, el jugar en la calle, en la noche, ya no es lo mismo porque prácticamente pues ya no lo haces. La tecnología nos ha cambiado, el medio ambiente, la parte social, la parte económica, todo esto ha sido distinto en cada generación, ¿no? Pues cada así quien es. vive lo que le toca. Sí, así es. Y ahora tengo un niño de 2 años y me pongo a pensar, bueno, a él qué le va a tocar vivir. Sí, Y yo creo que la respuesta que me ha dado es, bueno, a nosotros, a mi esposa y a mí, pues nos toca generarle esos recuerdos agradables de claro. la niñez, ¿no? Que ya no va a ser igual que como yo los viví, pero pues va a tener otros recuerdos, ¿no?
otras Exacto, experiencias. exacto. Y Josué se va a Sonora es donde estás ahorita. Él también Sí. le gusta esta parte de la historia, le gusta, como dices, recorrerlo, pero investigar, ¿verdad? Acerca de ahora que estás en Sonora. ¿Desde cuánto tiempo tienes ahí en Sonora? Llevo ya del 94, Uh, 95. Ya llevo casi, ¿qué? 28 años, más o menos, 27, 28 años. Llegué a la secundaria y pues bueno, aquí estudié, terminé la carrera, hice una maestría y, y ahora me dedico a la investigación de la historia de la literatura en Sonora. exacto. Entonces, el tema, de alguna forma, el tema que a mí siempre me ha interesado, antes no lo sabía, ahora ya estoy más consciente, es el paso del tiempo, es la historia. Y entonces los cuentos de uno de nosotros, eh, pues son cuentos que pues retraté una realidad que se vivía en la frontera, pero pensándolo a futuro, ¿no? Y pensando que el texto pudiera leerse ojalá que se pueda leer en 100 años, en 200 Claro. años, y que en ese momento se sepa que hubo un punto en la frontera que sucedió esto. Y ahora, pues estoy investigando la historia de la literatura, sobre todo la historia de la escritura y de la lectura en Sonora. ¿Quién escribió sobre, quiénes fueron los primeros textos que se escribieron que hablaran sobre Sonora? eh, los primeros libros que se escribieron dentro del estado, de lo que ahora conocemos como Sonora, el papel de los jesuitas, de los franciscanos, las primeras bibliotecas, las primeras imprentas, es todo un recorrido que se desconoce muy poco acá en Sonora, bueno, en muchos lugares, pero acá en No. Sonora se Casi conoce yo muy poco. diría un poco, Josué, también, pues la parte del norte, ¿no? O sea, yo digo Sí, Sonora, Chihuahua, Durango, como que esos lugares, quizás Sinaloa, pero también porque se han convertido pues en otra parte social, pero no que sean olvidados, pero una crónica no la llevan a veces como tal, ¿no? Como la lleva del centro hacia abajo. eh, pues digo, muchos cronistas hay en la Ciudad de México, en Puebla, en este tipo de lugares que a lo mejor cuentan esta historia en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Aguascalientes, que son lugares donde pues la historia está en sus construcciones. Pero Sonora, que son estados casi pues de paso, ¿no? Hacia la frontera y demás, pudiéramos pensar que no existe, pero, pero, sí, pero yo creo que investigándole, rascándole, que el que busca encuentra. sí, sí, fíjate, Sonora siempre ha sido pues un lugar muy lejano geográficamente del centro del país, en donde ha sucedido y sucede todo, ¿no? Ajá. Todavía estamos en un centralismo que se creía que ya se iba a cambiar en el 2000 por ahí, pero yo creo que otra vez volvimos al centralismo, pero siempre hemos estado alejados geográficamente eh, y estamos en Sonora, pues por un lado está una sierra muy alta que complica mucho el transporte, el comercio, el flujo de gente, y por el otro lado está el mar, que también es complicado. Entonces, desde las primeras exploraciones, cuando querían encontrar las 7 ciudades de oro, pues atravesaron por Sonora, pero pues era muy difícil y era muy costoso. Ajá. Los jesuitas vinieron, aquí pues hubo jesuitas alemanes, suecos, italianos, de todas las nacionalidades que escribían en su lengua, que tenían comunicación con Europa, pero pues había pocas misiones, había pocos jesuitas, todos querían, abogaban por más compañeros para que los trajeran más, pero era muy costoso, es muy costoso. Mm. Y aparte, Sonora siempre ha vivido históricamente eh, con muchos enfrentamientos entre los pueblos originarios contra los apaches, las sublevaciones yaquis, Los Yankees. los mayos no tanto, pero los yaquis, los seris, siempre hubo guerras, conflictos, y también con los apaches, y cuando venía alguien para acá, pues siempre lo asaltaban los apaches, siempre estaban ahí los yaquis, y entonces era un territorio peligroso, costoso, por eso la minería tardó tanto en hacer,
en invertir en minería a comparación de Zacatecas, de Puebla, estos centros mineros del centro del país. Aquí se dio pues hasta, ¿qué será? Ya una explotación minera hasta 1800, hasta el siglo XIX. Pero es muy curioso que en ese siglo XIX, o te platico así rápido, Sí. eh, expulsan a los jesuitas en 1767. Juan Bautista de Anza abre el camino de Sonora a California. Él se lleva familias de Sonora, bueno, que ahora es Sonora, Ajá. para poblar lo que ahora es San Diego, y estas ciudades que tienen su origen en familias sonorenses. O sea, el origen de San Diego, eh, de San Francisco y de San Diego Ajá. es Sonora. Entonces él abre este camino, eh, y ya después en 1700, en las primeras décadas, perdón, en las primeras décadas de 1800, llegan muchos extranjeros a Sonora y a California para pues investigar el territorio, para ver si es tan rico en minas como dicen, a ver si es viable venir, y traer empresas inglesas y francesas y estadounidenses para acá. Y hay mucha crónica extranjera, bien interesante, Ajá. de Hardy, hay un francés que es un personaje así bien novelesco, es un personaje, eh, que viene precisamente a robarse piezas, se roba esqueletos de los ópatas, de los yaquis, piezas cerámicas para venderlas allá en Francia. Eh, Ahorita se me va el apellido, ahorita me acuerdo. Y él Sí. escribe un diario, y ese diario ahí describe lo que se está robando. Entonces es un diario pues cómico, ¿no? Pero muy peligroso, muy Cínico, delicado diría yo. también, cínico, sí, exacto. Eh, entonces hay muchos viajeros que cruzan por Sonora, y después de esos viajes empieza ya la inversión extranjera en minas, y después en California se da la fiebre del oro, ya en 1849. Sí. En el 54 se da ya el Tratado de la Mesilla y ya se para, ya se configura la frontera como la conocemos, pero antes de ello, Sonora, Arizona, California era una sola zona. El Exacto. obispado de Sonora abarcaba hasta California, fíjate, California, Arizona, Sonora y Sinaloa. Y entonces ya se construye la frontera, se da hay tres invasiones, dos francesas, una inglesa, que tratan de invadir Guaymas y Caborca. Los pobladores de Guaymas y de Caborca defienden. El centro, pues es muy costoso mandar todo el ejército hasta acá. Todos los mismos vecinos lo defienden, y por eso es la heroica Guaymas, la heroica Caborca. Y hay crónicas sobre esos combates. Y a raíz de la invasión francesa en Guaymas, surgen tres obras de teatro, las primeras tres obras de teatro escritas por sonorenses. Entonces lo que descubro es que las primeras bueno, las primeras obras de teatro Ajá. hablan sobre la defensa a Guaymas, y al final de cuentas, la defensa de tu territorio, pues es describir tu identidad. Entonces ahí empieza a configurarse la identidad del sonorense a través de las obras literarias a partir de la invasión francesa, ¿no? Exacto. Entonces, pues todo se liga, ¿no? La historia, ¿quién mejor que tú lo sabes? La historia, la literatura, la identidad, se va ligando, y todo tiene en común, Claro. ¿no? ¿Y tú has hecho alguna obra al respecto? Dices, después de este libro, pues hiciste más, pero ya que abarca esta historia de Sonora y la literatura. Tengo un proyecto que se llama Sonora Books, y el año pasado, durante todo el año, hice esta investigación e iba publicando artículos pequeños de difusión y podcasts. Ah, Y hice 25 podcasts, 25 artículos en donde hablo sobre esto, desde las primeras incursiones de los conquistadores, los jesuitas, las imprentas, los franceses que vinieron, etcétera, y llegué hasta 1900. ah, y, y, Eh,
¿Y esto está a la mano? ¿Podemos entrar? ¿Está en qué Sí, plataforma? es una página que se llama Sonora. Bueno, los Sonora. podcasts los pueden encontrar en Spotify. La escritura de los Yoris se llama. Yori es la palabra que los yaquis le dicen al extranjero, al otro, al hombre blanco. Entonces, la escritura de los Yoris, pues es la escritura de los españoles conquistadores, de los jesuitas, estos viajeros. Eh, y la página se llama sonorabooks.com. Ahí hay un apartado que es la historia de la literatura sonorense y ahí puedes encontrar los artículos, los podcasts, bibliografía, libros digitales que por ahí encontré y subí ahí. Y ahí lo pueden encontrar en sonorabooks.com. Busquen la escritura de los Yoris. Ya, 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 ya. Sí. Y esto, pues bueno, es lo que has hecho, pero también en cuanto a la parte tecnológica, pero lo has dado a conocer en alguna presentación, presentaciones oficiales. Eh, no, fíjate, lo fui subiendo, Ajá. fui publicando estos audios, los podcasts, publicando los textos, compartiéndolo ahí en mis redes. No he hecho una presentación así oficial. Ahora reuní estos textos y me gustaría publicarlos, ¿no? Ya actualizando cierta información, pero ya publicándolo en forma de libro, que próximamente, quizá yo estimo que para finales del 2023 o el 2024 pudiera estar saliendo este libro. Eh, Ahorita, en este momento, lo que estoy haciendo es un diccionario biográfico y hemerográfico de la literatura sonorense. Estoy recabando, actualizando, recopilando, buscando biografías de escritores y de escritoras para hacer este diccionario que no existe, y de biografías y de datos de revistas y de publicaciones periódicas. Y en este diccionario no solamente incluyo escritores y escritoras, sino también algunos historiadores, historiadoras que han publicado textos muy cercanos a literatura. También voy a incluir a los jesuitas que escribieron en Sonora sus textos, como el Padre Quino, por ejemplo. El Padre Quino, pues es italiano, pero pues es más sonorense que la palabra Sonora, ¿no? Ya. Y entonces él pues debe de estar incluido. Él escribió mucha crónica, mucha carta, muchos informes, y entonces ese es el proyecto actual en el que estoy, ¿no? Estoy recabando información de todos los lugares donde puedo encontrar, o sea, libros, bibliotecas digitales, en archivos digitales, preguntándole a los autores, buscando bibliografía y para hacer este diccionario. Y que esta es la parte, Josué, que nos corresponde, digo, nosotros para divulgarlo, pero digo, y platícame de estas sorpresas que te has encontrado, si la gente lo lee, le gusta, te escribe, te comenta. Sí, sí, fíjate, yo creo Sí, que a raíz de la pandemia, no sé qué pienses, pero a raíz de la pandemia yo he visto muchos proyectos de difusión de historia y en redes sociales, ¿no? Ahora ya no existen los suplementos culturales, o existen muy pocos suplementos, y los están sustituyendo, creo yo, los proyectos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Spotify. Ya no existe esta tradición de las reseñas de libros, o es muy escaso ahora, pero pues están. hasta un poco por eh, el contrario, Josué, porque la gente luego no quiere, sí, pero no me lo cuentes, tal es el caso de las películas, de las series hoy en día, ¿no? Con esas sí, plataformas, que porque se las es un spoiler, ¿no? Que no spoiler. quieren que se lo cuentes, por eso dices, aquí son 9 cuentos, pero pues no los podemos contar porque la gente dice, ah, ya me lo estás contando. No, yo creo que es Sí, como para interesar un poco a la gente. Pero también eso ha sí, cambiado, ¿no? Pero qué bueno que igual y es pues para abrir la curiosidad o ese botoncito para que la gente lea y se informe. sí, pues fíjate, yo estoy ahorita en dos proyectos. Uno es Sonora Books, es un proyecto personal en donde estoy subiendo muy constantemente, cada 2, 3 días, a veces diario. Estoy subiendo en Instagram y en Twitter eh, portadas de libros poco conocidos de Ajá. Sonora, o autores poco conocidos de Sonora. Y créeme que todos los días
bueno, cada 2 días por lo menos, no quiero parecer exagerado, pero cada semana encuentro unos 5 libros que no conocía. Y llevo 15 años investigando, o sea, no es que haya empezado el mes pasado, ¿no? Libros de 1920, libros que una reedición actualizada, etcétera, pero encuentro mucha información poco conocida y en Sonora Books estoy subiendo esto y hay mucha gente interesada, mucha gente que pregunta por estos libros. Y el otro proyecto en el que colaboro es una biblioteca familiar de la familia Matilla Villascusa, eh, Ba- Matilla Márquez, perdón. Es una biblioteca de Rubén Matilla, es eh, una persona de aquí de Hermosillo que está coleccionando, está, quiere hacer esta biblioteca especializada en el noroeste, en la historia del noroeste de México. Entonces también encontramos muy frecuentemente libros poco conocidos, ediciones poco conocidas de Sonora, de Arizona, de California, y las estamos subiendo también a Instagram y en Facebook, y hay mucho interés. A mí me da mucho gusto y me da mucha curiosidad de que cómo despierta interés. Por ejemplo, hace 2 semanas subimos la foto de un recetario de cocina sonorense que se publicó en los 50 de una chef, Josefina Vázquez, que publicó recetarios de varios estados, ¿no? Pero publicamos y fueron cerca de 1,000 likes en Instagram. Nos escribieron chef de, oye, este libro, ¿cómo se puede encontrar? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿En cuánto cuesta? ¿Dónde lo venden? Y a raíz de eso han ido varios chefs a la biblioteca a investigar las recetas de ese recetario de cocina sonorense, pues poco conocido, ¿no? Entonces, y así lo mismo ha sucedido con jesuitas. Hace poco publicamos un libro que se llama Florilegio Medicinal, Florilegio Medicinal, de Steinefer. Es un jesuita que publicó, o escribió en su estancia aquí en Chihuahua y en Sonora, como un herbolario, ¿no? ¿Qué plantas eran buenas para qué enfermedades? ¿Qué hacer ante qué enfermedades? Y ese recetario, pues, pasó de jesuita en jesuita. Años después se publicó, hay como 3, 4 ediciones nada más de ese libro, y el libro ese que tenemos es de 1800, pero es extraordinario. Entonces, a raíz de esa publicación, pues también hubo mucho interés de médicos, de otras áreas, más allá de historiadores, ¿no? Que dijeron, oye, este libro, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Dónde lo puedo conseguir? Y sí he visto mucho interés, fíjate. Y yo creo que la clave es cómo llevas la información, ¿no? Ahorita, pues yo creo que es información muy precisa, es muy visual ahorita el lector, ¿no? Entonces la portada llama mucho la atención, los títulos llaman mucho la atención. Y si le das muy sucinto, ¿no? De este libro publicado en 1700, esta es la primera edición, pues llama más la atención. Lo que pasa es que también ahorita, desafortunadamente, muchas de las veces es moda, eh, y ojalá que no pase con este tema, pero lo vintage, lo retro, nos está llamando la atención, ¿no? Y es por eso. Sí, Se vio el boom de la gastronomía y empezaron, pero también es un poco como volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Al antepasado, sin darnos cuenta, creo que hasta lo sí, hacíamos de manera pues más ordenada y más sustentable, como dicen ahora, ¿no? Porque después llegaron sí, los 80, se empezó a hacer como el desorden, pero antes era todo, no mejor, pero digo, pues sí, como más organizado. Y ojalá sí. que no sea moda, ¿no, Josué? Sí, no, y también he visto que pues, ya la gente está entendiendo que no todo está en Internet. Entonces, eh, descubrimos, eh, yo te digo, tengo muchos años investigando y he descubierto bibliotecas interesantísimas aquí en Sonora que Claro. no están registradas, que no están en Internet, que no hay imágenes, que no hay catálogo de estos libros. Y poco a poco he ayudado a hacer este registro de los libros, este catálogo, es una preservación, ¿no? de la literatura, de esos textos, y subiéndolos
a, a estas nuevas plataformas, Exacto. pues abren otros nuevos públicos, ¿no? Ahora sí estarán en internet, pero pues porque tú los investigaste y porque tú los estás cargando, los estás subiendo a la red y entonces pues ya la Exacto. gente, las nuevas generaciones lo podrán tener a la mano. Sí, entonces lo que he hecho es pues subir muchos libros, ¿no? Portadas, textos interesantes, etcétera. Y ahora con este proyecto de biografías, voy a empezar a subir, bueno, en agosto voy a lanzar un podcast que se llama Vidas y Libros, 50 biografías de protagonistas literarios, donde voy a contar la historia, las biografías de dos escritoras o escritores que están muy distantes en periodos de tiempo, que son de generaciones distintas, pero que tienen algo en común, Ya, ya, un ya. tema, algo en común. Cómo se entrelazan Y como tus cuentos del pasado que están como, como muy actuales. sí, exacto. Y entonces ahora voy a empezar a publicar biografías de escritores poco conocidos, escritoras poco conocidas. Por cierto, ahí te paso un dato, igual te puede Sí. interesar, Ajá. que te encanta la historia ahí y pues obviamente del centro del país. No sé si ubiques, hay un escritor que nació en Sonora, en Ures, se llama Hilario S. Gabilondo, que él fue diputado, vivió en México, y él escribió un libro que se llama Historia del crimen de la calle Tacubaya. Ah, Publicó en 1880, no recuerdo exactamente el año, ajá. pero se considera uno de los primeros libros. Él fue juez, entonces el libro, pues es en términos jurídicos, ¿no? Pero él era escritor, entonces es como uno de los antecedentes de esta, de los libros de Literatura policíaca. literatura policíaca, literatura noir, y creo que nomás se ha reeditado 2 o 3 veces, es muy poco Hilario, conocido. ¿qué se apellida? Hilario S. Gabilondo, Ya. Hilario S. Gabilondo, lo reeditó hace poco Porrúa, Ya. Miguel Ángel Porrúa, el libro. Ajá. Eh, Vamos a ver. pero él, he encontrado muy poca información, igual ahí si encuentras, ahí te lo agradecería, lo Claro. compartieras. Y, pero yo creo que el crimen fue muy sonado en su momento y te puede también interesar. Y aparte, pues con este antecedente de que es como un antecedente de esta literatura policíaca y noir, pues es aún Claro. más. Claro. Oye, Josué, y ahora que estás allá, ya tienes allá, no te ha pasado por la mente escribir otro libro de estos cuentos, pero ahora con la gente sonorense, con el pueblo de Sonora, su comida, sus costumbres, sus tradiciones, los yaquis, algo ahora para que nos cuentes ese lado y no se trata de comparar, pero para ver ahora cómo es por allá. Sí. Pues mira, tengo un libro de cuentos inéditos que, pues que sigue, yo sigo escribiendo toda la literatura, los cuentos los sigo ambientando en Tamaulipas, ¿no? Porque ahí crecí, digamos, ¿no? He vivido aquí, pero siempre he ido de vacaciones y ahí está la familia. Entonces ahí los ambiento. Y también estoy escribiendo una novela sobre el padre Quino, una novela pues medio ambiciosa que yo creo que me va a llevar ahí varios años y quizá no sé por qué estoy hablando, ¿no? Me estoy exponiendo, ¿no? Igual nunca se publica, pero sí me interesa mucho explorar la historia del Padre Quino y novelarla, porque no ha sido novelado el Padre Quino. Y sí he pensado en varias historias, por ejemplo, del brazo de Álvaro Obregón, la historia de la Santa de Cabora, eh, de Santa de Cabora, el brazo de Obregón, la historia del Padre Quino. Hay muchos jesuitas bien interesantes. Este personaje francés que te digo que vino y escribió un diario, es todo un personaje que en algún momento me gustaría escribir. Sí, tengo varias ideas, ¿no? Ojalá que lo aterrice en papel. Pero he pensado más en estos personajes históricos, no Ya, tanto en la realidad o en la actualidad. exacto. Tú avísanos de cualquier proyecto que tengas y que lo hagas y que quieres difundirlo. Pues bueno, aquí Crónicas, de verdad que yo creo que sus seguidores pues estarán
convencido de leerlo, de verte, de escucharte, ahora también para que el podcast lo oigan, lo pongan. Yo no tenía el conocimiento de ello, pero lo voy a escuchar. Y pues bueno, gracias porque también a esta tecnología y gracias a los libros, pues podemos como entrelazarnos. Twitter a veces es como segrega, ¿no? Se divide, segmenta y demás, pero también une y forma comunidades. Y en esta, pues creo que nos ha unido y yo lo agradezco, Josué. Sí, no, Arturo, muchas gracias, te digo, muchas gracias por rescatar este libro. Ojalá que se reedite, me gustaría mucho que se Sí. reeditara, fíjate, a ver si busco ahí un espacio en alguna editorial. Muchas gracias por leerlo, por el espacio y también te felicito por tu trabajo. No sé cómo le haces para estar ahí bien activo todo el día y todos los días. Yo sé pues lo que implica, ¿no? Es un trabajo de tiempo completo y yo creo que nuestra función ahora es esa, ¿no? Es difundirlo, es promover la historia en redes sociales, pero también hay que pensar cómo preservamos esa historia, ¿no? Que no se Exacto, olvide, porque no vaya a exacto. ser que se quiten Twitter de un día a otro y Ya, ya todo ya, se borre. se caiga a las redes como pasó hace tiempo, hace rato, hasta Sí, antier, y se pierda, ¿no? Como dices, o que estas nuevas generaciones, como son tan cambiantes de ciertos temas de temporada, la moda pasa rápido, es efímera, que no se olviden de estas pequeñas investigaciones. sí, sí, y buscar la forma de preservarlo pues en diferentes formatos, etcétera, Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, te felicito. Gracias, ¿no? Y Yo te agradezco infinitamente el espacio y ojalá que de aquí salgan proyectos, ¿no? Ahí vamos a estar en contacto. adelante, estamos en contacto, seguimos en contacto y gracias amigos, uno de nosotros, de José Barrera, uno de los libros, estos cuentos de verdad les van a gustar, yo creo que el tema es muy actual y pues gracias, yo te lo agradezco, de verdad, un abrazo hasta Sonora. Un abrazo de vuelta, gracias. Gracias amigos y nosotros nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan en Crónicas de Banqueta Presenta, hasta la próxima.